La enseñanza de hoy tiene que ver con una solicitud pendiente. Para aquellos que manejan sus redes sociales de una forma privada, saben que la solicitud pendiente es el hecho de que alguien te solicita ser amigo y entonces uno tiene que aceptar esa solicitud. Hablábamos hace un par de días con unos discípulos y estaba mi suegra allá a la mesa y se le salió decir: es que yo tengo algunas solicitudes pendientes que no he aceptado. Y yo le digo: ¿qué está esperando? Acepte esa solicitud. Y me dijo: no, es que me pidió una solicitud un no sé quién, un doctor. Yo le digo: acepte, puede ser que ese sea el hombre que venga a salvarme a mí, le digo. Entonces la molestaba porque las solicitudes pendientes pueden terminar en algo interesante, como hay que aprenderse a cuidar. Viendo este tema, entendemos que ser un seguidor de Jesús y volvernos seguidores activos de Jesús marca el hecho de aceptar una solicitud pendiente con Él. Hoy quiero hablarte de la importancia de un encuentro real con Jesús. Yo puedo conocer de alguien, pero conocer a alguien es otra cosa. Todos aquí conocemos del presidente, pero no necesariamente todos vamos a conocer al presidente. Podemos nosotros conocer de Jesús. Cuando nosotros conocemos de alguien, a diferencia de a alguien, en ese de hay algo que nos conecta. En ese a no hay nada que nos conecte. Es directa la relación. Te lo voy a volver a decir. Cuando conocemos a alguien, ¿verdad? No es lo mismo que conocer de alguien. Cuando yo conozco de Jesús, tengo algo en el camino que es lo que me conecta con Él. Por eso sé de Él, por ese algo. Pero cuando yo lo conozco a Él, no tengo a nadie que me conecte. Mi relación es directamente con Él. Se los voy a explicar un poquito más en la medida que les comparte la enseñanza de hoy. Pero hoy quiero que podamos dedicar estos minutos para entender la realidad de un encuentro verdadero con Jesús. Estamos entrando en una etapa donde ya el pastor Jorge nos habló que los encuentros de esta casa se vuelven presenciales, van a ser con dormida, va a ser un buen tiempo. Entonces hoy queremos, a la luz de las Escrituras, hablarnos de la oportunidad de que hoy podamos vivir y entender que es un encuentro real. Voy a llevarles a una historia y a traerles la vida de un hombre que, si él tuvo un encuentro con Jesús, te vas a dar cuenta que usted y yo también podemos. Un hombre que se dedicó su vida a perseguir a la iglesia. Un hombre que encarcelaba a los cristianos. Un hombre que los perseguía si aún salían de Jerusalén y se iban a otra ciudad extranjera. Tenía toda una red de espionaje para poderlos encontrar y mandarlos a traer. Entonces no es como la mayoría que entra conociendo en su momento a Jesús, habiendo criticado a hijos de Dios, habiéndose burlado del cristianismo, haberse burlado de la iglesia. Es que ahí tú entras y te lavan el cerebro, es que ahí lo que quieren es tu dinero, es que ahí lo que... Y esas cosas que se suelen decir son mínimas a las que éste hacía. Su nombre era Saulo. Pero ese Saulo que perseguía a los cristianos logró tener un encuentro real con Jesús, y de perseguidor se vuelve un predicador de la palabra y del amor de Jesús. Quiero llevarles a mirar hoy en un momento en su vida donde él estaba pasando un juicio. Y él pasaba un juicio porque ese hombre que un día perseguía y que luego amaba y predicaba, los mismos a los cuales un día se perteneció, lo agarraron y lo metieron en un juicio. Y delante del rey Agripa, donde estaba,
Él para la conversación en el juicio y le dice al rey: le pido, rey, que me permita contarle mi historia y que me tenga paciencia. Así que hoy les voy a llevar hasta ese mismo pasaje. Pablo, el apóstol Pablo, que un día fue Saulo, delante del rey en el día del juicio que tenía que vivir, se toma un tiempo y pidiendo paciencia les cuenta su historia. Y de ahí vamos a aprender. Venga conmigo por un momento hasta el libro de los Hechos y vamos hasta el capítulo 26. Hechos capítulo 26, vamos hasta el verso 9. Y vamos a aprender de aquí cómo podemos vivir este encuentro real con Jesús. Yo ciertamente había creído. ¿Había qué? Note usted que la base de todo ser humano es tener una creencia. Nadie puede estar sin creer en algo. Vuelva acá el texto, producción. Nadie puede estar sin creer en algo. Usted puede llegar a creer que no cree, pero en eso cree. Hola. Usted dice: no, es que yo no creo en nada. No, usted está creyendo que no cree en nada. No podemos estar en un no creer. Fuimos diseñados para creer. Y todo se basa en una creencia. Entonces, este Saulo, en aquel tiempo, mires que se hablaba de él. Decía él: yo ciertamente había creído. Hasta aquí yo no veo nada malo. El hombre estaba creyendo lo que enseñamos aquí. Había creído mi deber era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, es decir, a hablar en contra de Jesús. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este apóstol Pablo era una fichita perseguidora de la iglesia, pero él perseguía porque creía en algo. Y al tener él su creencia en ese algo, él se manejaba con excelencia en lo que hacía. Era un gran perseguidor. Si se le escapaban, los agarraban, los metía preso. Y si tenía que ordenar y dar su voto para que los maten, él lo hacía porque estaba convencido en su creencia que era lo correcto. Pero les voy a enseñar algo. Saulo se pertenecía a la religión de la época. Él era fariseo. Entonces Pablo, o Saulo, ¿verdad? Pablo, siendo en ese tiempo, era un religioso. Y la primera pregunta que les quiero soltar aquí, ¿verdad? Hablando de esta solicitud pendiente, es: cuando nosotros pensamos en esto, lo primero es: ¿por qué necesitamos un encuentro con Dios? Y la respuesta es: porque es una necesidad del hombre. El hombre está buscando en qué creer. Y Pablo había creído en esa religión. Y por creer en esa religión hacía. Pero lo primero que quiero hacerles entender hoy o explicarme es el hecho de que un encuentro con Jesús va más allá de tener una religión. Porque Pablo ya tenía una religión. Sin embargo, con toda la religión que tenía, estaba haciendo todo lo contrario a lo que Jesús quería que se haga. Te voy a decir esto con mucho respeto y amor, pero nuestras culturas nos hacen querer entender de que estamos bien espiritualmente en el momento que nos identificamos con una religión. ¿Cierto o no cierto? Y entonces adquirimos una religión porque nuestros padres la practicaron. Adquirimos una religión porque nos llevaron de niños a la iglesia, porque nuestros padres nos metieron en un curso. Y entonces muchas veces sucede que decimos tener un encuentro con Dios a través de una religión, pero eso no es correcto. Aunque nosotros hablemos de una religión, yo les he enseñado que estar con Jesús no es cuestión de una religión, sino de una...
Entonces, lo que sucedía con Pablo es que él tenía una religión, pero no le servía de mucho ser parte de una. No sé si me estoy dando a entender, pero la gente piensa que porque practica una religión ya tiene su espiritualidad o su vida resuelta, o ya tuvo un encuentro con Jesús, y eso no es cierto. Pablo tenía una, pero estaba bien lejos de lo que Jesús quería para su vida. Y digo esto con respeto porque puede ser que tú estés escuchándome hoy y lo que digas es que yo ya tengo mi religión. Tenemos una religión por cultura o por tradición en mi casa. No quiero meterme en el hecho de que si la tienes o no. Lo que te quiero enseñar es que esta no basta para un encuentro con Jesús. Tener un encuentro con Jesús trasciende más allá a identificarte con una religión. Eso es lo que hoy quiero dejarles. Pablo, identificado con una, estaba bien lejos de lo que Jesús quería para su vida. Y ahora, Pablo hacía cosas que ninguno de nosotros le confiaría a una oveja con un pasado así. ¿Ustedes se imaginan que aquí con nosotros se congregue el que nos perseguía? Imagínense que afuera de aquí de esa reunión esté un Pablo esperando para ver a qué cristiano se lo lleva preso. ¿Vendrían? Ay, pastor, ¿sabe qué? Siento un llamado al online. Ahí lo veo mejor y más cerca. ¿Se imagina cómo sería eso ahora? Pero si ese Pablo, teniendo esas tareas tan complicadas, habiendo hecho tanto daño, tuvo una oportunidad de un encuentro con Jesús, yo creería que todos nosotros en nuestros más grandes pecados estamos un poco más abajo del apóstol Pablo en ese tiempo. Levánteme la mano, ¿quién está por debajo de Pablo? Por favor, alce la mano, no me haga asustar. ¿Quién está por debajo de Pablo? Si alguien está por arriba de Pablo, ahí tengo un hermano de seguridad que lo va a ministrar de una vez. Todos estamos por debajo. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque si Dios tuvo misericordia de un hombre que perseguía a cristianos, ¿cuánto más no tendrá misericordia de nosotros en este tiempo para tener un encuentro real con Jesucristo? ¿Cuántos creen en esa oportunidad hoy? Ahora, verso 12 de este mismo pasaje nos deja ver algo. Vaya rápidamente al verso 12. Dice: ocupado en esto. ¿En qué? En la tarea de perseguirlos. Yo iba camino a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Vuelva acá conmigo. El pensamiento de Pablo es que estaba en lo correcto. Él no iba diciendo: este trabajito está medio raro, como que no lo debería hacer, igual lo voy a hacer. No, él estaba convencido que lo que hacía era lo correcto. ¿Y sabes qué? Muchas veces estamos igual, convencidos que en nuestra forma de pensar al ver la vida es la forma correcta. Pero que sea correcto para nosotros no significa que sea lo que quiere Dios para nosotros. Pablo estaba convencido, ocupado en eso, y decía: esta es la forma correcta. Y yo me ponía a pensar que muchas veces en nuestra vida vamos camino a Damasco bajo nuestras propias opiniones. Vamos camino a Damasco bajo nuestra propia forma de llevar el matrimonio, bajo nuestra propia forma de hacer negocios, bajo nuestra propia forma de poder criar a nuestros hijos, bajo nuestro propio pensamiento de cómo lidiar temas sexuales, de cómo lidiar temas financieros, y creemos que nos las sabemos todas. ¿Por qué? Porque todos naturalmente tenemos un egoísmo que se puede entronar volviéndose un ego. Y que alguien venga a decirnos: estás pensando de la forma incorrecta, nos pega. ¿Cuántos tenemos ego aquí? Alce la mano. Yo sé que la otra mitad hoy es su día de santos, y que estando aquí dicen: pastor, pregúntemelo el miércoles, hoy estoy Pero si yo lo voy a preguntar el miércoles, cuando usted está en pleno trabajo y tiene ese colaborador que le da duro a usted y que lo traiciona, y que el cliente no le paga y que le vuelven a ver la cara, a usted le pega y usted dice: es que este no se me va a tratar así porque, ¿cierto o no cierto?
que nos brincan estas cosas en nuestra naturaleza. Entonces nuestro ego muchas veces es el que nos deja sentados sin la oportunidad de un encuentro real con Jesús, porque estamos tan seguros que camino a Damasco nosotros estamos en lo correcto. Y así iba Pablo. Y puede ser que así estés siendo tú. Yo sé cómo meter las cosas en mi contabilidad, tranquilo. Yo sé cómo le hablo a mi mujer, tranquilo. Yo sé cómo resuelvo estas cosas. Yo sé cómo llevo mi vida. Y somos el apóstol Pablo yendo hacia Damasco, tan lejanos al pensamiento de Dios. Los tengo pensando, ¿verdad? Jeremías capítulo 29 y verso 11. Quiero que vean por un momento este texto en la versión de la traducción al lenguaje actual. Mis planes para ustedes, vamos a ponerlo ahí, solamente yo lo sé. Es Dios hablándote. Y no son para su mal, sino son para su... Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Usted puede escoger, pero quiero que sea honesto. ¿Qué más piensa usted? ¿Pensamientos de bienestar o pensamientos catastróficos? Se lo dejo a usted. Cierra un buen negocio y lo primero que usted piensa es: de ley que hago 10 más como estos. O lo primero que usted dice es: qué suerte que tuve, no sé si se vuelva a repetir. ¿La 1 o la 2, Polito? A los quiero honestos, ¿verdad? No siempre estamos: esto yo sabía, me esperan 10 más de estos negocios. Lo veía venir. Oiga, ay, ¿cómo pasó? Esto es pura gracia de Dios. Que no me deje tu gracia, que no. Y algunos están orando por el miedo de lo que viene luego. Hola, no nos conoceremos. Entonces muchas veces estamos tan llenos de pensamientos equivocados que creemos estar en lo seguro. Pero ¿por qué tomar un encuentro con Dios? Porque los planes que Dios tiene para usted son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza en Jesucristo. Entonces no sé si logramos entender, no es una religión, es un bien que nos hace un encuentro real con Jesús. Entonces, ¿por qué necesitamos un encuentro con Dios? Es una necesidad del hombre, va más allá de una religión, va más allá de nuestros pensamientos que creemos que son correctos. Dios tiene mejores planes para nosotros. Pero ahí los llevo a una pregunta más. ¿Qué es un encuentro con Jesús? Porque cuando iba Pablo camino a Damasco, sucedió algo increíble. Tuvo un encuentro real. Vea conmigo la historia. Verso 12. Y de esta historia vamos a aprender. Cuando él iba ocupado en esto, iba camino a Damasco con poderes. Es decir, que cualquiera que lo veía bendecido. Tenía poder, tenía credencial que le habían dado los sacerdotes. Iba con recursos, lo que el mundo pudiese aplaudir como bueno. Pero al mediodía le cuenta el rey que yendo por el camino, dice, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Lo primero que sucede en un encuentro real con Jesús es que miramos una luz superior a la luz de nuestros éxitos, superior a la luz de nuestros poderes, superior a la luz de tus credenciales. Porque Pablo no iba como un chichirrupi por ahí viendo qué le iba a pasar en la vida. Iba como un vaquero cazando cristianos con credenciales. El mundo lo aplaudía, pero cuando vio la luz del cielo fue más grande que su éxito terrenal. Porque la luz es la misma gloria de Dios. Y tener un encuentro con Jesús primero empieza con una experiencia sobrenatural. Es una luz que tú no pudieses pagar, que no podrías conseguir. Es una luz que viene directamente del cielo y que disipa toda tiniebla.
Pablo tuvo un encuentro con esa luz gloriosa. Puede ser que la luz que hasta hoy hemos visto es la luz de nuestra chequera, la luz de nuestros poderes, la luz de nuestro éxito, la luz de lo que hemos llegado a ser. Pero un encuentro real con Jesús es un encuentro con lo sobrenatural. En el patio de mi casa, mi suegra le había contado a la pastora que ella había visto ángeles. Entonces, cuando yo nunca me enteré hasta que hace unos días atrás, mi hija mayor Emilia estaba en el patio con la mamá y de repente atrás de la mamá, Emilia ve toda una figura blanca, resplandeciente, y Carla me cuenta que al ver la cara de Emilia, Emilia se pega un susto y dice: ay, mamá, que está atrás de ti, asustada. Y en ese momento, ¡fum!, se mueve esa figura blanca. Hay ángeles que están a nuestro favor protegiéndonos. ¿Por qué me queda viendo así como bicho raro? Porque le es más fácil creer al ir al cine una película de terror y al salir de su casa está: ay, que no se me aparezca el cuco, que no se me aparezca el cuco. En vez de usted creer que hay ángeles que están alrededor suyo peleando la buena batalla. Somos más rápidos para creer en el zombie que vimos en una película que en lo sobrenatural que Dios quiere traer a nosotros. No apaguemos al Espíritu Santo en su personalidad. Él es sobrenatural. Cuando Él está en nosotros, sentimos cosas diferentes. ¿Le ha pasado en la iglesia que se le paran todos los pelos? ¿Le ha pasado que cuando está dice: uy, algo está sucediendo aquí? La presencia del Espíritu Santo trae cosas sobrenaturales. Y lo primero que Dios quiere contigo es darte un encuentro sobrenatural, una luz que no hayas visto nunca en tu vida. Y estoy seguro que hoy mismo en esa reunión empezaste a ver y a sentir cosas que nunca habías visto y sentido. La luz, lo segundo que sucede es que cuando vieron esa luz, dice aquí la historia, que cuando esto vino sobre ellos, el verso 14 dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabes quién era? Jesús. Pero lo segundo que te quiero enseñar de cómo o qué es un encuentro con Jesús: primero, en el encuentro tengo una luz sobrenatural en mi vida. Pero lo segundo que debe suceder es lo que le pasó a Pablo y a sus compañeros. Cayeron todos al piso. Todos se postraron. Porque un encuentro real con Jesús no queda en una experiencia, queda en una rendición de vida, donde con todo mi poder, mi éxito y mis recursos caigo rendido a Dios y le digo: solo tú tienes esa luz gloriosa. Y Pablo cae rendido ante aquel que perseguía. Yo no sé cuál sea la condición de su corazón hoy, pero no existe un encuentro real si no hay una rendición de nuestras rodillas. Y las rodillas no son sino un lenguaje del corazón que se humilla ante la presencia de Dios. Podrás a lo mejor ser poderoso aquí en la tierra, pero el poderoso en el universo solo es Jesús. Y sabes, la Biblia nos enseña esta verdad. Nuestras rodillas, nuestra humillación ante el Señor habla de un arrepentimiento genuino, de ponernos a cuentas con Él, de estar conscientes de nuestros errores, de los que no quieres hablar, de los que te encrespan si alguien te lo señala, de esos temas de discusión que si los hablan se daña la cena, pero que son temas pendientes, esos temas incómodos que queremos obviar.
Jesús los quiere tratar en su amor. Por eso Jesús lo primero que le dijo es: ¿por qué me persigues? ¿Qué nos preguntaría Jesús en ese tiempo? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué insistes en ir a Damasco de esa forma? ¿Por qué insistes en la murmuración? ¿Por qué insistes en la avaricia? ¿Por qué insistes en la infidelidad? ¿Por qué nuestra realidad? Pero no era un castigo de Jesús, era el deseo de un encuentro divino con Pablo. Y entonces, de rodillas, algo poderoso sucedió. Mire por un momento rápidamente este par de textos que te quiero dejar. Filipenses 2, quiero que lo veas en las pantallas, hasta el verso 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose como obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se... ¿Cuántas? Todas las rodillas, todas, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda, ¿qué? Lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A Jesús se le dio el nombre por el cual todos podemos doblar nuestras rodillas y tener un encuentro personal con Él, no con una religión, sino con el Salvador de nuestras almas, Jesucristo. Y esa fue la oportunidad que tuvo Pablo, de poder doblar, de poder caer sobre la tierra. Y ahora les voy a decir algo: hay mucha gente que vive de experiencias emocionales, pero hasta hoy no quebranta su yo ante el Señor. Y pudiésemos volvernos una iglesia emocional, de puro evento emocional, de tiempos donde me toque el Señor. Y no me malentienda, esto es fenomenal, que el Espíritu se manifieste, que cosas poderosas sucedan. Ayer en las calles se manifestaba el Espíritu Santo. Increíblemente me contaban de una joven que, líder de la casa, que al salir de la casa el Señor le dice: lleva ese par de zapatos. ¿Pero qué voy a llevar mis zapatos? Lleva los zapatos, y obedientemente los lleva. En uno de los tiempos que conversaban con las personas en las calles, cuando ve a una muchacha con su hermana, el Espíritu le dice a ella: dale los zapatos sin preguntar. Terminan de compartirle el amor de Jesús y le dice: mira, no vayas a tomar a mal esto, pero no sé por qué Dios me dice que te tengo que dar estos zapatos. La muchacha los agarra y la hermana empieza a quebrarse en llanto y les dice: mira, los zapatos de mi hermana están rotos. Yo tenía que comprarle zapatos, pero no tenía. ¿Y sabes lo que mi hermana dijo? Si me vas a comprar, que sean Adidas. ¿Y qué creen que tenía esa muchacha ahí? Unos Adidas nuevos en las manos que el Señor se los había regalado. Que las experiencias sobrenaturales sucedan, pero no nos sirve de nada una experiencia emocional si no hay un quebrantamiento del hombre delante de Dios. Por favor, entienda esto. Si solo vives de experiencias y no te humillas ante Dios, te podrías marear y creer que el poder viene de ti, que es lo que a muchos hombres y ministerios les sucede. Pero en la medida que estés dispuesto a tirarte en tierra delante del Señor, el Señor estará dispuesto a exaltarte por amor de su nombre, para que la gente conozca de Él y de su amor. No existe un encuentro real sin rendirte y quebrarte ante el Señor. Y lo último que te quiero dejar
está en esta misma historia. Cuando ellos caen de rodillas ante el Señor, quiero que mires esto. Jesús les dice en el verso 16: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Lo tercero que ocurre en un encuentro real se llama propósito divino. Pablo creía que él estaba cumpliendo su rol en la vida y estaba seguro de eso. Pero yo quiero preguntarle a usted: ¿usted cree que nació para solo trabajar? ¿Usted cree que nació para ser una máquina de recursos? ¿Usted cree que el propósito de su vida es la rutina de todos los días en la que está? Hay más. No puede ser que hayamos llegado a la vida así. Y uno se parte el lomo y trabaja y trata con esfuerzo de tomar y de comprar y de hacer y dejar algo a los hijos. ¿Para qué? Para que mañana aparezca un yerno. No sé si hay alguien más que esté de acuerdo conmigo. Hagamos un club nosotros. Yernos vagos no vamos a aceptar para nuestras hijas. Gracias, eso. Aplaudan a alguien. No puede ser que el propósito en la vida solo sea eso, hermanos. Y eso es lo que hacía Pablo, dedicarse todos los días a su tarea. Pero entonces Jesús le cambia la vida. En un encuentro real le da propósito. Déjeme enseñarle algo: tu propósito eterno desde la tierra ya lo empiezas a cumplir. Naciste con un propósito tan bello que el Salmo 139 y el verso 16, quiero que veas esto y te lleves esto en tu corazón. Salmo 139 verso 16. Mira, mi embrión, desde que era un embrión, que la ignorancia de este mundo lo quiere asesinar, pensando que no tiene vida. La Biblia dice que cuando se es un embrión, el embrión ve en los ojos de Dios. Biblia, hermanos. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Qué dice este texto? Ya cuando eras un embrión, en el libro estaba escrito todo lo que iba a pasar contigo, todo lo que iba a suceder y lo que vendría por delante. Y cada vez que piensas en el pensamiento de Dios, se multiplican como la arena, porque a Dios no se le acaba el buen pensamiento que tiene respecto de ti. Puede ser que a ti se te acabó el buen pensamiento, pero los cielos se multiplican los pensamientos respecto a nosotros, porque nos ama el Señor. Póngase de pie. Ahí donde está, vamos a terminar la reunión. Le dio propósito. Efesios capítulo 2 y verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Hay obras ya? ¿Hay propósitos de antemano? ¿Dios tenía el propósito de que Pablo esté persiguiendo? Pero cuando tuvo la oportunidad de un encuentro, le transformó la vida
dándole un propósito eterno. Acepte la solicitud pendiente. Porque puede ser que hasta hoy conozcamos de Jesús por esto. Y usted diga: ay, es que me encanta venir a la iglesia y de verdad a mí me alegra muchísimo esto. Y se me diga: no, es que el pastor me cae bien, mire, yo con el río lloro, no me duermo por ahí de vez en cuando, pero la verdad es que me quedo bien y no sé, siento una paz que me da como una energía que me tiene toda la semana bien. Sí, me alegro por eso, pero la vida con Jesús va más allá de lo que le acabo de decir. Va más allá. Acepte la solicitud pendiente y permítale a Jesús que pueda encontrarse con su alma. Una experiencia sobrenatural con un corazón rendido ante Él trae un propósito eterno en esta tierra.